Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos a estas meditaciones que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey todos los días a las 9 de la noche. El día de hoy hablaremos de los ataques del enemigo. Sí, tenemos un enemigo en común. Ese enemigo tiene nombre. Su nombre es Satanás o el diablo, y veremos cómo defendernos de él. Hablaremos de la armadura de Dios para nosotros. ¿Escuchó bien? Existe una armadura creada por Dios para que nos vistamos en ella. Luchamos una guerra espiritual. Todas las personas nos vemos acosadas por el ataque del enemigo, porque quiere que pertenezcamos a su bando. Sin embargo, Pablo nos dice que usemos cada pieza de la armadura de Dios para resistir los ataques y permanecer firmes aún en medio de los mismos. Pero antes de seguir, vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor, nos presentamos ante ti en agradecimiento por tus bondades, tu misericordia, por el amor que nos tienes a todos, mi Señor, por tantas bendiciones que nos das a cada momento. Gracias, mi Señor, porque me permites compartir tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Primeramente veremos los ataques del enemigo al soldado, que se encuentran en el capítulo 6, de los versículos del 10 al 12, y dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando Pablo dice no tenemos lucha contra sangre y carne, se refiere a que el enemigo es espiritual y la guerra es espiritual. Y tal vez usted se puede preguntar, ¿dónde experimentamos esa guerra? Pues déjeme decirle que en todo lugar y en todo momento, ya sea en la calle, en el trabajo, en la casa y aún cuando estamos solos. Y no es una guerra con nuestros compañeros o con nuestros seres queridos. No es una guerra contra sangre y carne, es una guerra espiritual. Y debemos de entender que si tratamos de luchar esta guerra sin depender de Dios, vamos a perder la batalla. Nuestros atacantes no son personas, sino gobernantes malignos, ángeles caídos a los que Satanás controla. No son simples fantasías, todo esto es real. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Ellos traman su plan contra nosotros desde que comenzamos a creer en Cristo y nos unimos a su iglesia. Desde ese momento, estos seres se declaran nuestros enemigos y emplean todo tipo de artimañas para hacernos dudar del amor de Cristo, y así nos hacen pecar otra vez. Cuando pasamos por momentos difíciles, bien sea por problemas económicos, desempleo, enfermedad, adicciones, problemas en nuestro matrimonio u otras relaciones, nos sentimos confundidos, vulnerables y hasta débiles, pues nos causan dolor y no sabemos qué hacer. Es cuando el enemigo aprovecha nuestra debilidad para hacernos pecar nuevamente. Pero Dios no está ajeno a nuestro dolor, todo lo contrario. Él se preocupa genuinamente por todos y desea tener una relación personal con nosotros para que podamos experimentar su poder actuando en nuestras vidas. Aunque le parezca algo irreal, el enemigo ataca todas las áreas, influye en las actividades de nuestros gobernantes y promueve las doctrinas falsas y la inmoralidad y aflige la mente y el cuerpo humano. El apóstol Pablo nos menciona en los versículos del 13 al 18 sobre la protección del soldado y dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el versículo 13, Pablo nos dice que debemos de resistir, ya que el enemigo es el que va a atacar. La orden recibida en este pasaje consiste en que una vez que uno se haya colocado la armadura, debemos de mantenernos firmes. Ser capaces simplemente de resistir y permanecer firmes en esta época de maldad constituye una victoria para el cristiano. Debemos de tomar en cuenta
que tenemos tres lados por donde el enemigo ataca. Uno, Satanás, con las huestes de maldad, que son los demonios que ellos llevan viviendo en la tierra y estudiando todos los puntos débiles de la raza humana desde el día que Adán y Eva poblaron la tierra. 2. Todo el sistema de valores e ideas y enseñanzas que están en contra de Dios, es decir, todas las falsas doctrinas que hoy en día están dominando tanto a jóvenes como a adultos, y por qué no decirlo, también ha llegado a contaminar a nuestros niños. Y por último, y no menos importante, nosotros mismos. Así es, nosotros mismos nos hemos convertido en nuestro peor enemigo. Nuestra carne tiende a ser pecaminosa, caemos con facilidad a lo que no es grato delante de Dios, y aunque muchas veces prometemos no volver a caer en el pecado, no podemos cumplirlo. Pero Dios, que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, el Señor escuchará nuestros ruegos y nos rescatará de esa debilidad. Recordemos cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso te recuerdo, ora, aunque parezca que es imposible. Ora, aunque sientas que no lo mereces. Ora, aunque nadie lo haga. No dejar de orar es la clave. Si usted desea tener la victoria a esa prueba que está pasando, debe ponerse toda la armadura de Dios. Debe con ella protegerse, porque en realidad quien peleará será Dios, como dice en Deuteronomio 24, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. La armadura cristiana está hecha para usarse y no debemos quitárnosla cuando hayamos terminado nuestra guerra o finalizado nuestra carrera. El combate no es momentáneo, ni es, como ya lo habíamos mencionado, contra enemigos humanos o con nuestra naturaleza humana, sino más bien es contra un enemigo que no descansa y que sabe miles de maneras para engañar a las almas inestables. Los demonios nos asaltan en las cosas que corresponden a nuestras almas y se esfuerzan por borrar la imagen celestial de nuestros corazones. Debemos resolver por la gracia de Dios no rendirnos a Satanás, resistirle y de vosotros huirá. Si cedemos, él se apoderará del terreno. Si desconfiamos de nuestra causa o de nuestro líder o de nuestra armadura, le damos ventaja. Permítame describir las diferentes partes de la armadura de los soldados que tienen que resistir los asaltos más feroces del enemigo. Solo debo de aclarar una cosa, no hay nada para la espalda, nada que defienda a los que se retiran de la guerra. Veamos de qué está formada la armadura de Dios. El cinturón, que es la verdad o la sinceridad. Esto rodea todas las otras partes de la armadura y se menciona en primer lugar. No puede haber religión sin la sinceridad. Satanás lucha con mentiras y algunas veces estas parecen ser ciertas, pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios, que puede derrotar las mentiras de Satanás. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Coraza, que es la justicia. Satanás a menudo ataca nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. La aprobación de Dios es la coraza que protege nuestros corazones. Él nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de él, de Dios en él. Quiere decir que cuando confiamos en Cristo, hacemos un trato. Nuestros pecados por la justificación. Nuestro pecado fue vertido en Cristo cuando fue crucificado. Y Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Calzado. Es la buena disposición para difundir las buenas nuevas. El calzado debe ser como las piezas de la armadura para resguardar las partes delanteras de las piernas y para afirmarse en el terreno o caminar por sendas escarpadas. Los pies deben de estar protegidos con el apresto del Evangelio de la paz. Los motivos para obedecer en medio de las pruebas deben extraerse del claro conocimiento del Evangelio. Pero Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea sin valor e imposible. La tarea es muy grande y la respuesta negativa es demasiada, pero el calzado que Dios nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está al alcance de Dios, noticia que todos necesitan escuchar. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El escudo, que es la fe. Lo que vemos son los ataques de Satanás en forma de insultos, contrariedades y tentaciones. Pero el escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego que arroja el maligno. Con la perspectiva de Dios, podemos ver más allá de nuestras circunstancias y tener presente que la victoria final es nuestra. La fe lo es todo en la hora de la tentación. La fe es tener la certeza de lo que no se ve, es recibir a Cristo y los beneficios de su redención. Es como un escudo, una defensa en toda forma. El diablo es el malo. Las tentaciones violentas por las cuales el alma se enciende con el fuego del infierno son dardos que Satanás nos arroja. La fe, que aplica la palabra de Dios y la gracia de Cristo, es la que apaga los dardos de la tentación. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica para poder transformar nuestra vida. Quienes con sinceridad lo buscan hallarán que son premiados con la presencia íntima de Dios. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo y que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe basado en el conocimiento que tiene de Dios, será recompensado. Cuando usted le anuncia a los demás las buenas nuevas de Dios, anímelos a ser sinceros y diligentes en su búsqueda de la verdad. Los que escuchan el Evangelio son responsables por lo que oyen. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El yelmo, que es la salvación. Esta protección es la salvación de Dios. Satanás inyecta amenazas, preocupaciones, ansiedades y otros pensamientos debilitantes en nuestra mente. La salvación de Dios es la protección que tenemos contra todo esto. Es importante proteger nuestros pensamientos, ya que estamos en una batalla espiritual, donde el campo de batalla es nuestra mente. Satanás, nuestro enemigo, sabe que si él puede ganar en el área de nuestros pensamientos, nos tiene cautivos. No obstante, recordemos que podemos tomar el control y rechazar en el nombre de Jesús todo pensamiento que nos va a ensuciar. Como lo vemos en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La espada, que es el espíritu, la palabra de Dios. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio de ella. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una valuable arma ofensiva para la destrucción de la fortaleza del error y la mentira. El propósito de la espada, que es la Biblia,
es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conceder la fortaleza para alcanzar la madurez espiritual y ser soldados para el Señor. A medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer la voluntad de Dios y más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. Como conclusión, debemos de orar por nuestros pastores y por los misioneros, ya que ellos necesitan nuestras oraciones por encontrarse en la primera línea de la batalla, enseñando y proclamando la palabra de Dios. Dios los bendiga.